Sierra, relato compartido por el señor Guadalupe y editado por su servidor. Al contar esto, un escalofrío recorre mi cuerpo. Siento cómo revive esa pesadilla. Ahora tengo 82 años y no quiero irme sin compartir mi experiencia. En una misión que tuvimos en la Sierra de Michoacán, ahí había muchos grupos de guerrillas. Cabe mencionar que soy exmilitar. En ese entonces las guerrillas habían dado de baja a un grupo de compañeros militares. Estas se escondían en los cerros y bajaban para hacer sus fechorías, por lo que nuestras órdenes eran no tomar prisioneros. Y sí, amigos, se refiere justo a lo que están pensando. En medio de esta extensa sierra, supuestamente había plantíos, casas de seguridad y laboratorios. Los criminales que estaban ahí eran muy buscados. Ahí entraban muy pocos. Era muy difícil el acceso y estaba vigilado a kilómetros. El sargento armó un comando y nos mandó y dijo: ahí hay peces grandes, tienen armamento, exmilitares. Si algo les pasa, piérdanse en el cerro porque van a estar solos ahí. Y sí, así vamos. Éramos 10. Entramos por un camino de tierra suelta, como 30 centímetros de espesor. Se levantaba una polvadera y no nos dejaba ver. Íbamos alerta, tratando de escuchar si había disparos. Al llegar al pie de un cerro, bajamos y con armas listas empezamos a subir. Caminamos alrededor de 1 hora entre pinos, todos bien alerta. Tengo mucha hambre, dijo el soldado Roge. Ahí disponíamos a echar un taco, cuando de repente, ¡pum!, cayó el güero. No veíamos de dónde venía el fuego, solo nos cubríamos en los pinos. El sonido del aire pasando por las puntas nos tenía alerta. Y ahí Roge dijo: aguas a sus 12. Y ahí le dimos. Eran como 5 y les dimos de baja. Pero el güero y Neto cayeron. Todos temerosos y rabiosos, seguimos subiendo. Y al llegar casi a la punta del cerro, empezamos a ver fogatas ya apagadas de halcones que estaban vigilando. Estábamos muy pendientes, con las armas listas, y unos minutos después, ahí estaban los campos de Pola. Justo al llegar, salieron 5 campesinos de un jacalito. Nuestras órdenes eran claras. Ahí se armó la sonadera y les dimos de baja. Caminamos hacia el jacal y vimos los cuerpos de los campesinos. Pero ahí, a unos 10 metros, estaba uno más, parado, con un machete en mano, gritándonos groserías, sin miedo. Se nos dejó venir y Roge lo bajó. Entramos al jacal para asegurar. Justo entrando, de frente estaba una estatua del diablo. También estaba la muerte. Había veladoras negras, animales en descomposición, huesos que no supe si eran humanos o de animales. Y a un lado estaba un viejo sin camisa que nos dijo: el jefe nos cuida y nos había avisado que ustedes ya venían, por eso el patrón ya se fue. Se levantó y como lo necesitábamos para preguntarle cosas, le apuntamos. Un compañero lo quiso tomar, pero él se retorcía como si estuviera tomado o algo por el estilo. De repente agarró una corta, sin miedo, ¡pum!, se dio de baja el mismo. Dimos aviso a nuestros superiores y nos dieron la orden de resguardar este lugar. Al día siguiente ellos llegarían
y más hombres para tomar los plantíos. Armamos un campamento. Ahí nos turnaríamos para dormir. El sargento dio la orden a 3 de marcar un perímetro. Yo fui uno de ellos. Ya casi era noche y de repente frente a mí pasó una viejita con leña cargada en su espalda. La detuve y ella asustada me dijo: no me hagas nada, muchacho, yo vine por leñita, ya me voy de aquí. La dejé ir pues me pareció inofensiva, pero me dijo: hijo, váyanse de aquí, bajen por este camino y llegarán rápido, en 20 minutos estarán abajo. Aquí los malos tienen al diablo. Eso fue lo que se llevó a tus compañeros. Me quedé pensando en ello y ahí nos reunimos en el jacal. Y entrada la madrugada, Roja estaba a unos 10 o 15 metros de distancia, haciendo guardia. De repente fue ahí cuando sucedió. Como si hiciera mucho viento, se escucharon los pinos moverse, pero algo parecido a un animal brincó y se llevó a Roge. Lo fue arrastrando. Todos vimos y impresionados nos reunimos. Estábamos muy nerviosos. De frente fue cuando vimos como un animal, como si fuera un venado o un perro, se llevaba a Roge. Este animal era alto, con sus ojos brillosos, medía como 2 metros. Empezamos a dispararle, pero parecía que las balas lo evadían. Parecía que no le hacían nada. Él corría entre los pastizales, entre la vegetación. Era muy rápido. Subía a los árboles y brincaba de uno a otro. Nosotros estábamos de espaldas el uno al otro para cuidar nuestro perímetro. Andaba de un árbol a otro. Solo veíamos cómo brincaba, cómo se movía y sus ojos brillosos. Todos estábamos sudando frío y con miedo, pero muy alertas con el dedo en el gatillo. A lo lejos se escuchó: Roge, ayúdenme, no me dejen, quítenmelo por favor. Y ahí 2 soldados empezaron a caminar juntos, con el dedo en el gatillo y arma apuntando. Caminaron derecho hacia donde se escuchaban los gritos. Y antes de llegar, a lo lejos se vio como una figura se levantó. Era más grande de lo que pensaba. Del suelo levantó a Roge y como si nos retara o nos estuviera advirtiendo. Ahí vimos, frente a nosotros, empezó a devorar a Roge. Empezó a quitar sus partes. Fue algo que nos impresionó a todos. Los 2 soldados que iban corrieron de regreso al jacal. Y ahí, muy temerosos, pasamos la noche más larga de nuestras vidas. Esa cosa nos merodeaba. Se escuchaba a lo lejos. Se escuchaba un sonido como un toro lamentándose. Así llegó la mañana y llegaron los refuerzos. Nosotros nos fuimos a comer un taco y a descansar un poco porque no lo habíamos hecho. Desde ese día las pesadillas me atormentan. Ahora vivo en la costa, lejos de los cerros, pero aún veo y escucho esa cosa en mi cabeza. Nunca la pude olvidar. Ese día marcó mi vida. Nada fue igual. Las misiones ahora, aparte del peligro que tenían por las personas que capturábamos, yo sentía que había otros peligros que no podíamos explicar. Hoy a diario pido por Roge. Ojalá y esté descansando en paz. Ojalá y que ese ser lo haya liberado. Ojalá que no tenga su alma. Les preguntamos a nuestros superiores sobre esto, pero nadie nos quiso decir nada.
Un día, en campamento, un muchacho que pertenecía a la sierra de Michoacán nos contó una historia sobre que en esos lugares se practicaba mucho la brujería y así los grandes capos hacían pactos con el diablo, a lo que mandaban un nahual, una persona brujo que supuestamente se convertía en animal y era quien cuidaba sus plantíos. Nosotros decidimos no creerle. Desde ese día nunca quisimos contar esta historia porque pensábamos que iban a burlarse de nosotros. Creímos que nadie nos iba a entender y fue así, amigos. El día de hoy yo la comparto y cada quien es libre de creerlo o no creerlo. Ojalá y que para esto haya una explicación, pero lo que yo vi ese día me marcó de por vida. Amigos, este fue el relato del señor Guadalupe. Espero les haya gustado. Si fue así, por favor no olviden dejarme un like. Suscríbanse para que no se pierdan más contenido. Les hemos estado preparando unos cuantos relatos más que les voy a seguir compartiendo en estos días. Nos vemos en el siguiente video, amigos.